How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta y suelo decirlo, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco. Porque el Río de la Plata no nos separa ni divide, sino que nos une. Bueno, la Comisión Administradora del Río de la Plata es un organismo internacional, un organismo binacional que se encarga de su cuidado, del máximo interés de uruguayos y argentinos. Y en torno a este Río de la Plata y de su cuenca, nuestros libertadores soñaron, primero con que Argentina y la banda oriental iban a ser una sola patria. Después el destino hizo lo suyo. Pero es mucho más lo que nos une que los que nos separa, uruguayos y argentinos. No peleamos por el fútbol, muchas veces por dónde nació Gardel, pero nos une algo más fuerte que ni siquiera sabría describirlo. Pero eso que nos une y que nos hace pensar en la patria grande con la que soñaron nuestros padres fundadores, nos lleva a poder pegar juntos una mirada al mundo. Hoy este programa cumple sus 150 emisiones al aire. Casi nada lo del ojo, estamos en la 4ª temporada. Nos deseamos unos y a otros entonces muy feliz cumpleaños. Vamos a empezar con una miradita a los 3 periódicos que usamos en la primera parte del programa como referencia, que son el New York Times, El País de Madrid y Le Figaro, el diario más antiguo de los diarios impresos del mundo. Luego haremos el tradicional salpicón de las 5 noticias que nos parece más importante comentar. Y en la segunda parte de este programa hemos elegido 2 temas de la semana que estamos dejando atrás que hicieron noticia y que llegaron de alguna manera para quedarse o para seguir. Dan mucha tela para cortar todavía. Primero, la visita, que formalmente se inicia hoy, ya lo veremos, del presidente de China, Xi Jinping, a París, en plena guerra de Ucrania, a ofrecer servicios que París acepta de mediación entre Rusia y Occidente. La segunda noticia es que el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, un día que debió ser solo de fiestas, quizás, bueno, desde Colombia llega la noticia de que este es el primer país latinoamericano, Colombia, en que por boca de su presidente da a conocer al mundo que a raíz del conflicto del Medio Oriente rompe sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Vamos a ver algunos entretelones y algunas dudas que quedan de las propias palabras de Petro y luego de su propio canciller. Comencemos entonces con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en Estados Unidos y en muchos otros países, como México y otros países europeos. Cito México y Europa, salvo España, porque allí el New York Times, y salvo el Reino Unido, allí el New York Times se tiene que emitir en otros idiomas, en versión impresa. Luego la versión digital es en inglés, pero a mí me gusta siempre recurrir o a la propia versión impresa, la noticia con olorcito a tinta y papel, o de lo contrario, a la que recogen los informativos en línea, pero que estén basados en noticias impresas. Porque, bueno, está todavía el escándalo de Assange. La noticia digital hoy está colgada, mañana se borra.
la noticia impresa es una noticia que hace más difícil las llamadas fake news tan de moda en el mundo de hoy. El New York Times, entonces, hemos elegido un artículo donde comenta que Biden, el presidente de Estados Unidos, y el presidente de México, por ahora, porque este año habrá elecciones para un nuevo sexenio, y todas las candidatas son mujeres en México. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como se le suele conocer, prometen una acción conjunta para abordar la migración ilegal. Esto es toda una noticia, ya que este ha sido un tema que ha generado los más grandes conflictos imaginables entre Estados Unidos y México. En una declaración conjunta, los presidentes de Estados Unidos y de México se comprometieron a abordar la migración no autorizada, sin especificar ninguna acción concreta en el documento. El presidente Joe Biden y el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, prometieron la semana pasada una acción combinada para prevenir la migración ilegal. Biden se encuentra bajo una intensa presión política desde todos los bandos para enfrentar el impacto del aumento de los cruces fronterizos antes de las elecciones de este año y en pleno y avanzado ya proceso electoral. Los republicanos, averiados por los juicios que se están llevando a cabo contra el presidente Trump, recurren permanentemente a estos argumentos para atacar al presidente demócrata, y las encuestas están dando una contienda muy, pero muy reñida. En una declaración conjunta, Biden y López Obrador afirmaron que habían ordenado, no se reunieron, ni se hablaron por teléfono, negociaron sus embajadores, lo que fuera, y ahora dieron a conocer la declaración conjunta. En esta declaración conjunta, Biden y López Obrador afirmaron que habían ordenado a sus asesores de seguridad nacional a trabajar juntos para implementar de inmediato las medidas concretas que reduzcan significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo protejan los derechos humanos. En esto, los republicanos, que no tienen incorporado en su retórica histórica el tema de los derechos humanos, se pueden dar licencias que el Partido Demócrata no puede. Vamos al País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, después de la caída del franquismo. Se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern, con noticias referidas a la región autonómica de Cataluña, inglés y portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid, pero cuenta con delegaciones en otras ciudades de España como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales con informaciones locales, además de nacionales e internacionales, así como representación y edición de material impreso y en línea en México y en portugués en la ciudad de San Paulo. Del País de Madrid hemos seleccionado, porque ya hemos analizado el tema de la toma de los campus de las universidades en Estados Unidos. Mayo caliente, dice el titular del País que elegí para comentarles, en los campus de Estados Unidos. Este jueves pasado, la policía de Los Ángeles ha desmantelado la acampada improvisada en la Universidad de California, UCLA, University of California, Los Ángeles, deteniendo a decenas de estudiantes. ¿Se acuerdan que este proceso ya había comenzado la semana pasada y adelantábamos que nosotros creíamos y lamentamos haber acertado que iba a continuar? Las movilizaciones contra la guerra en Gaza se extienden por los campus de Estados Unidos de este a oeste, pasando por Illinois, Luisiana, Texas, Colorado o Arizona, es decir, el Midwest y el Mid-East.
las zonas intermedias que no son consideradas ni este ni oeste en Estados Unidos. La bandera de Palestina ondea desde el pasado 18 de abril en no menos de 25 universidades, lo que relata el corresponsal en Nueva York, la corresponsal, perdón, María Antonia Sánchez Vallejo. Los centros educativos superiores son, como vimos el lunes pasado, escenario de uno de los movimientos de protesta masivos más grandes desde la guerra de Vietnam a finales de los años 60. Los más veteranos que vivimos aquello lo recordamos cuando vemos estas movilizaciones, como también comenté el lunes pasado. Las cientos, ya son miles, de detenciones y desalojos no han disuadido a los manifestantes. En Los Ángeles, UCLA, University of California, Los Ángeles, la tensión se disparó la noche del martes, al día siguiente que hablamos por última vez, después de un enfrentamiento desencadenado por un grupo pro-israelí en el campamento pro-palestino de UCLA, la Universidad de Los Ángeles. En la Universidad de California de Los Ángeles, como en el resto de las universidades de Estados Unidos, los campamentos son pro-Palestina, pero no son campamentos hechos por palestinos, son ciudadanos americanos que están en contra de la política del primer ministro Netanyahu y donde también acampan muchos judíos. Cuidado, ¿eh? Hay hasta apariciones en la prensa junta de estudiantes judíos e israelitas, ambos protestando contra la invasión militar en la Franja de Gaza por parte de Israel. Bueno, Le Figaro, el diario, antes usábamos Le Monde, capaz que volvemos después, pero para variar un poco, Le Figaro es un periódico francés muy icónico, es el periódico más antiguo del mundo. ¿Qué les parece? Fue fundado el 15 de enero de 1826 y debe su nombre al célebre personaje creado por Beaumarchais. Su sede está en París. Es el periódico, repito, más longevo de tirada nacional de los que aún se publican y sobre todo en versión impresa. Allí analiza cómo fue cambiando la opinión pública internacional sobre la actitud del presidente Sánchez, que primero renuncia, luego retira la renuncia, y en ese periodo en que no se sabe si va a renunciar, dice, según Le Figaro, que se va de la emotiva carta al fango contra la esposa. Así se hacen eco los medios internacionales de la misiva de Sánchez, diciendo que va a renunciar si no se aclara la situación de su esposa. Las portadas digitales de los principales medios internacionales que recogieron la noticia el jueves de la antesemana sobre la posible dimisión de Pedro Sánchez tomaron carta inmediatamente acusando de corrupción al presidente español, pero sorpresivamente este logró obtener mayor apoyo del esperado, incluso sus adversarios históricos dentro de su propio partido, como Rodríguez Zapatero y Felipe González, y hoy tiene un índice de popularidad muy superior al que tenía antes de presentar su renuncia. Bien, la causa, decía la misiva del presidente Sánchez, eran, como hemos señalado, los ataques contra su esposa Begoña Gómez, de la organización de ultraderecha, teóricamente ONG, anticorrupción, Manos Limpias, que ha tenido que reconocer la falsedad de las denuncias. Vamos ahora a recibir el salpicón semanal de las 5 noticias que consideramos nosotros son más importantes para titular y pegarle una pequeña repasada antes de ir a los 2 editoriales de fondo. Para recibir este salpicón de noticias lo hacemos con un homenaje al Canillita.
Siempre digo que los jóvenes se deben de enojar conmigo porque no deben saber qué es, pero los que tienen algunas canas recordarán en Buenos Aires y en Montevideo, especialmente, así se le llamaba, el canillita o el canilla, al muchacho que amanecía con los periódicos abajo del brazo cantando sus editoriales, sus titulares nacionales e internacionales. El canillita, el que iba de puerta en puerta dejando los periódicos suscritos y a viva voz gritaba ese canto al que le puso música Jaime Ross y que canta el desaparecido cantante popular uruguayo El Canario Luna. Aquí con nosotros el grito del canilla. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad Y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del canilla, porque la voz... El grito del canilla. El canilla hoy nos hubiera despertado probablemente con estos titulares. Equipos de Estados Unidos preparan el despliegue de la misión de Kenia en Haití. Yo cada tanto traigo a colación el tema de Haití, donde pasé un año, les he contado en alguna oportunidad, en la misión que trató de institucionalizar con una participación lo más amplia posible. Hoy Haití, Estados Unidos dirige las fuerzas multinacionales que no son fuerzas de paz de Naciones Unidas, lo que se llama la MINUSTAH, ni cascos azules ni blancos, MINUSTAH. Bueno, la MINUSTAH es la fuerza internacional que va a velar por la seguridad de los haitianos, organizada por Estados Unidos y en cuya solicitud no ha participado ni legítimo ni ilegítimo ningún gobierno haitiano. Hoy Haití tiene un primer ministro y un presidente de la República que no fue designado por ningún mecanismo ni constitucional ni cuasi constitucional. Equipos de Estados Unidos llegaron a la capital de Haití, Puerto Príncipe, el viernes pasado para preparar las instalaciones donde la misión de seguridad de Kenia ayudará a las fuerzas de seguridad haitianas a combatir las bandas criminales que controlan principalmente la ciudad y otros lugares más apartados del país. El subsecretario de Estado, Todd Robinson, confirmó a medios de Estados Unidos la llegada de estos equipos como parte de una nueva misión que comenzará su ejecución alrededor de la visita del presidente de Kenia, William Ruto, a la Casa Blanca, qué casualidad, el próximo 23 de mayo. Robinson no ha proporcionado más detalles sobre cómo se llevará a cabo esta misión que requerirá alrededor de 1.000 agentes de policía y recibirá el apoyo del Pentágono en la construcción de las instalaciones donde se instalará. Me da por un lado pena y por otro lado qué suerte que ya no estoy con esa responsabilidad, pero Haití fue la primera república del mundo y hoy la hemos dejado morir en el olvido. Otra noticia, sube a 57 el número de muertos por las fuertes lluvias en Brasil. Al menos 57 personas murieron y otras 70 fueron declaradas desaparecidas tras las fuertes inundaciones provocadas por las intensas lluvias que se registraron en la zona sur del país sudamericano, según el más reciente balance de la Defensa Civil de Brasil. El organismo cuenta con más de
70 heridos, más de 24.600 evacuados, mientras se mantienen interrumpidas las carreteras y comunicaciones en el estado de Río Grande del Sur, limítrofe con Uruguay, con 300 localidades afectadas desde el pasado viernes. De acuerdo con el alcalde de Porto Alegre, Sebastián Melo, el dique que represa el río Gravataí, yo con los nombres extranjeros soy malo, empezó a desbordarse una vez más y los habitantes de la comunidad tienen que abandonar el lugar. Por eso ese número tan alto de desplazados. Las lluvias torrenciales también afectan al estado de Santa Catalina, donde se registró el fallecimiento de un ciudadano cuando la corriente arrastró su vehículo, su auto, un sedán de 4 puertas, en el municipio de Ipira. Esta condición meteorológica de altísima severidad se pronostica hasta el día de mañana, según informa la Defensa Civil. Pero habrán visto que los pronósticos en materia del clima son de dudosa confiabilidad a raíz del cambio climático. Seguimos con las noticias que conmovieron al mundo. Organizaciones rechazan la reforma constitucional en El Salvador, donde acaba de ganar las elecciones presidenciales el presidente de la República, que estaba inhibido por la Carta Magna de ser reelecto, Bukele. Más de 60 organizaciones de la sociedad civil rechazaron a través de un comunicado la reforma realizada a la Constitución de la República de El Salvador para que una sola legislatura pueda modificar la Carta Magna local, lo cual fue aprobado por la Asamblea en su última sesión plenaria. Pero hasta que no sea modificada la Constitución, esto no se puede hacer. Una contradicción en sí misma. La reciente decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña vulnera uno de los pilares de la democracia, el diálogo ciudadano, y profundiza más la desigualdad en la región, que aún enfrenta profundos problemas de violencia, migración y pobreza, señalan los entes no gubernamentales de países como El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, entre otros, reunidos en Ciudad de Guatemala a esos efectos. Asimismo, afirman que en Centroamérica el autoritarismo es una amenaza constante para algunas de las naciones y para otras es, de forma lamentable, una realidad. Bueno, vamos a ir redondeando ya las 5 noticias. Trinidad y Tobago reconoce oficialmente al Estado palestino. Todo esto nos hace pensar que entre que Colombia rompe relaciones y que algunos países que aún no habían establecido relaciones con Israel, bueno, que el conflicto, el precio diplomático más grande, lo está pagando el propio Estado de Israel. Esta es nuestra sincera impresión. Bueno, ya son 141 los países miembros de las Naciones Unidas que reconocen al Estado palestino. En días recientes, naciones como Jamaica, Barbados también tomaron esa decisión. El gobierno de Trinidad y Tobago dio a conocer este jueves su resolución para reconocer el Estado de Palestina, una vía para intentar alcanzar la paz en la región. Nosotros, en lo personal, creemos que lo importante es reconocer a ambos, al Estado de Palestina y al Estado de Israel, como manda la resolución de 1948 de las Naciones Unidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado: el gabinete ha determinado que el reconocimiento formal de Palestina por parte de la República de Trinidad y Tobago contribuirá al logro de una paz duradera al fortalecer el creciente consenso internacional sobre la cuestión de la condición de Estado
de Palestina. El primer ministro trinitense Keith Rowley resaltó, bueno, estoy repasando un poco sus declaraciones, repasó un poco la historia de las relaciones con el Medio Oriente de su país. Desde el inicio de estas agresiones, dijo, Trinidad y Tobago ha respaldado las resoluciones que adoptó la Asamblea General, no el Consejo de Seguridad, donde hubo veto, de las Naciones Unidas sobre la protección de los civiles y las obligaciones legales y humanitarias relacionadas con ello. Y para terminar, y antes de ir a la primera música para recibir la primera de las noticias que vamos a editorializar, para terminar, digamos que así como anunciamos que este iba a ser el año electoral por excelencia, ayer hubo elecciones en el estado de Panamá, en el istmo de Panamá. Mucha gente lo considera centroamericano, en realidad más sudamericano, era una provincia de Colombia. Ya es oficial quién ganó para ser presidente electo de la República entre el 24 y el 29. El abogado derechista de 64 años y exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, ganó este domingo 5 de mayo las elecciones presidenciales de Panamá al obtener la mayoría indiscutible de los votos, de acuerdo con los datos extraoficiales aún del Tribunal Electoral, organismo que lo declaró de todos modos ya presidente electo de la República en un ejercicio con una alta participación popular, casi el 77% de los registrados, lo que lo vuelve la elección más concurrida de los últimos 30 años. Y ahora sí, antes de comenzar, las dos últimas noticias que son las que comentamos en mayor profundidad. Ya les adelantamos que es el viaje de Xi Jinping a París y luego vamos a analizar el viaje de Xi Jinping, que bueno, ya vamos a ver, no es poca cosa, ¿no? La ruptura de relaciones diplomáticas es el segundo tema entre Israel y Colombia anunciada por el presidente Petro. Para recibir la visita de Xi Jinping a Francia, vamos a escuchar la Marsellesa, pero la Marsellesa es el único himno que, sin ofender, que los propios franceses lo asumen así, puede ir de música de fondo de una película romántica, puede cantarse en un acto patriótico o puede escucharse, como lo vamos a hacer ahora, con ritmo de rock. Aux armes citoyennes formées au bataillon. Hay millones de opiniones sobre el acontecer internacional. Que la Marsellesa, emblemática y musicalmente es uno de los himnos más icónicos del mundo, no cabe duda. Bueno, ¿qué está pasando en París? El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, llega a París para una visita de Estado a Francia. Se va a entrevistar en el día de hoy, lunes 6 de mayo, con su homólogo francés Emmanuel Macron, quien abogará por la reciprocidad comercial y la búsqueda de una solución a la guerra de Ucrania. A ver entonces, dos temas centrales anuncia la Cancillería de la República Popular China
que presidirán esta visita. Reciprocidad comercial. ¿Qué quiere decir esto? China sostiene que le ha abierto sus fronteras arancelariamente a Francia y por lo tanto quiere ahora no reciprocidad del gobierno francés binacional, que Francia no podría, sino apoyo francés para un acuerdo de similares condiciones con la Unión Europea. Qué envidia le daría al ex canciller Bustillo del Uruguay, que durante 4 años fue no sé cuántas veces a China a suplicar un tratado de libre comercio y China le decía, sin el Mercosur, no, estoy juzgando, estoy informando. Bueno, ese es un tema, el comercial, y el segundo tema es que esta guerra que pasó un poco a un segundo plano o un olvido a raíz del conflicto del Medio Oriente y de la cual solo sabemos de drones y de bombas y de pedidos de mayor armamento por parte de Ucrania y de quejas de Rusia por el aislamiento económico, salvo algún intento modesto del Papa Francisco, no habíamos visto hasta ahora un ofrecimiento formal, contundente, importante, viable para una solución pacífica y negociada. Esos son, para mí, como uruguayo lo digo, los 3 principios fundamentales de la política exterior. Solución pacífica de las controversias, no intervención en los asuntos internos de otro país y respetar la integridad territorial. China está dispuesta a consolidar la amistad tradicional, mejorar la confianza mutua política, crear consenso estratégico y profundizar los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos con Francia, dijo al pisar suelo francés en el día de ayer el presidente Xi Jinping. En su discurso que ofreció a su llegada a París, porque es muy curioso, tiene 2 recibimientos oficiales. Ahora prácticamente los protocolos han abandonado la idea del recibimiento en el aeropuerto, por lo menos no va a su par, pero sí fue en un régimen político mixto como el que hay en Francia, que es un poco presidencialista y un poco parlamentario también, fue el primer ministro. Y allí ambos pronunciaron un discurso. El mandatario chino sostuvo que el desarrollo de las relaciones entre China y Francia no solo ha generado beneficios a los pueblos de los países, sino que también ha inyectado estabilidad y energía positiva al mundo turbulento en el que se vive. Como dijimos, son 2 etapas. El viaje oficial, la visita de Estado, comienza hoy después que el presidente Xi Jinping sea recibido con honores militares en el Palacio del Elíseo por su par Emmanuel Macron y de inmediato pasen a tener su primera conversación. El presidente chino inicia así su agenda oficial. En la práctica, en la media mañana de hoy, con la diferencia horaria, perdónenme, no tengo el televisor prendido, debe de haber comenzado hace pocos minutos. Fue recibido, ya suponemos que esto ya ocurrió, en el Palacio del Elíseo, que para la ocasión, anunció Macron, estará acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Recuerden lo que yo les dije que iban a ser las 2 rutas más importantes de este viaje, que es para el mundo estratégicamente importante. Porque muchos pueden decir, bueno, pero el viaje del presidente chino a Francia, ¿por qué ese viaje? ¿Cuántos presidentes hoy, mientras que estamos conversando, están visitando países amigos? Muchos. Vienen viajando los presidentes. Yo me acuerdo cuando era chico, hubo un periodo de gobierno en que vino el presidente de Italia, vino el presidente de Gaulle y vino el presidente argentino.
3 presidentes en un periodo de gobierno. Y fue una conmoción, yo me acuerdo de la venida de los 3. Giuseppe Argat era el presidente de Italia. Y bueno, la visita de Gaulle, ni que hablar, el impacto que tuvo. Pero ahora, acá en Uruguay, cada mes vienen 3, 4 presidentes, algunos ni se quedan a pasar la noche. Pero acá estamos ante un viaje muy importante. Primero, porque todo lo que hace en Occidente, todo lo que hace, pero lo que hace en Occidente el presidente de la República Popular China, y está llamado a alterar el ajedrez internacional en este mundo. La semana pasada, el presidente Biden dijo que el gran peligro para Estados Unidos no estaba ni en Israel ni en Ucrania, que el gran peligro para Estados Unidos estaba en el crecimiento y lo que él llamó, Biden, las prácticas comerciales desleales de la República Popular China. Y ahora resulta que el presidente Xi Jinping, el presidente de más larga duración en el mandato, más que Mao Zedong, más que Deng Xiaoping, el jefe de Estado, si nos vamos a la época de los emperadores, que ha estado más tiempo al frente de un gobierno en China, es el presidente Xi Jinping. ¿Y a dónde viaja? A un país de la Unión Europea. ¿Y viaja a hablar de las relaciones bilaterales? No. Viaja a plantear 2 temas internacionales: ofrecer su mediación en la guerra de Ucrania y pedirle a Francia que la Unión Europea, con el apoyo de Francia, le dé a China el mismo trato que China le da a Francia. No es una visita bilateral, es una visita que nosotros hemos sostenido que está llamada a alterar las reglas del juicio a nivel mundial, las reglas de juego. Por eso es que no deja de llamarnos la atención la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en Francia en ese momento, pero además para participar de las reuniones. Vámonos ahora sí a la última de las noticias. La primera fue este viaje de Xi Jinping a París, que está saliendo de las protestas internas. A Macron también le viene muy bien vender un éxito. Tuvo a los estudiantes en la calle protestando todo el año pasado. Y este año tiene a los agricultores, o a nosotros acá, en el cono sur de América y en el Mercosur. Porque los agricultores, ¿por qué protestan? Para que no le abran su frontera en la Unión Europea a los productos agrícolas del tercer mundo. Eso nos toca a nosotros directamente. Bueno, vámonos a la noticia siguiente, escuchando, dijimos que era sobre el anuncio hecho el 1 de mayo por el presidente Gustavo Petro, escuchando, porque fue el 1 de mayo, una canción sobre el Día de los Trabajadores. Pero, ¿qué vamos a ponerle internacional como la ponen acá en el acto? No. Encontramos esta canción de rock. Nos gusta animar con rock, y con rock sesentero, para así se quedan contentos los jóvenes y los que peinamos algunas canas, pero le damos un poco de alegría a las noticias. Vamos a escuchar este canto, este himno a los trabajadores del mundo, que no es la Internacional Marxista, es un canto de rock. Vamos con él. En esta canción de Huey Lewis, and the news, working for a living. En las noticias, trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Esta canción de protesta, pero alegre, musical. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado acá en el Uruguay? Que en algunas cosas somos tan conservadores, aún para los símbolos y los mitos de los distintos partidos, de algunas corrientes de izquierda. Acá es tradicional, ¿no? Y no tienen por qué ser del Partido Comunista ni nada. El Día de los Trabajadores, la manifestación es tremenda. Este año fue quizás más grande que otros años. Y en determinado momento cantan la Internacional y la gente la corea, todo, ¿no? Debe tener mucha idea de todo su significado. ¿Qué hubiera pasado acá en el Uruguay si en vez de la Internacional hubieran puesto a Lewis cantando una canción de rock
sobrevivir para el trabajo. Bueno, en todas partes del mundo se celebró el Día de los Trabajadores. Cuidado, en casi todas partes del mundo. Porque curiosamente, ¿por qué el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores? Por la masacre que se produjo en Estados Unidos ante una manifestación laboral de fundamentalmente anarcosindicalistas en la ciudad de Chicago. Se recuerda a las víctimas como los mártires de Chicago, y ese día, el 1 de mayo, en todo el mundo se celebra el Día de los Trabajadores en homenaje a los mártires de Chicago. Pero el único país del mundo que no lo celebra es el país que tiene dentro de sus fronteras a Chicago, es decir, en Estados Unidos. En Estados Unidos, Labor Day, o sea, el Día del Trabajo, cae en el mes de septiembre, es un feriado. Ni los sindicatos liberales, ni los gremios conservadores, ni los limpios, ni los corruptos, ni los estos, ni los aquellos. Es un día de paseo para ir a Disneylandia, o al territorio de Hanna y Bárbara, o salir a pasear un shopping. Un día de descanso, a veces se mueve incluso para el lunes, para que sea un feriado largo, bueno. Pero en el resto del mundo se conmemoró el Día de los Trabajadores. ¿Cómo se conmemoró? Con una marcha de las centrales obreras. Acá en el Uruguay tenemos una tradición ya casi centenaria, de una sola central de trabajadores. Hay países latinoamericanos que hasta hace muy poco, en Argentina es un fenómeno distinto. Primero, no quiero opinar mucho sobre Argentina porque no me corresponde, pero hay una tradición de las centrales alineadas al peronismo, por lo que significó en la vida del país, etc. En otros países latinoamericanos siguió hasta hace muy poco la tendencia a tener 3 centrales obreras: una demócrata cristiana, una liberal y una socialdemócrata. Estas 3 bloques de centrales se han ido unificando en muchos países. El proceso empezó en Guatemala, siguió en el resto de Centroamérica. Hay países con central única, hay países con más de una central. Las diferencias a veces son ideológicas, a veces tácticas, a veces estratégicas. Pero, salvo Estados Unidos, detalle más, detalle menos, en todas partes del mundo se celebró el Día de los Trabajadores de la misma manera. Ahora bien, en Colombia tuvo características muy especiales. Era un día, debemos decirlo, muy especial para el presidente Petro, que estaba enfrentando, por primera vez desde que asumió el gobierno, una serie de protestas contra sus reformas sociales, y que no venían desde el campo conservador, sino desde el campo liberal, desde el campo más progresista, e incluso desde la izquierda. Entonces él decidió tener una participación que no tiene precedentes en la historia de Colombia. Él dijo que iba a ir al acto de los trabajadores del 1 de mayo y que iba a hacer uso de la palabra. Imagínense acá en Uruguay si Cuquito Lacalle hubiera decidido ir al acto de la CNT y hacer uso de la palabra. Y allí, bueno, muchas cosas pertenecen al ámbito interno, no nos vamos a meter, de Colombia, pero hizo un anuncio de política exterior muy fuerte. Yo les quiero decir, para que no crean que esta es una noticia tendenciosa, que además de tener el honor de conocer personalmente al presidente Petro, simpatizo con su gobierno, no lo voy a ocultar. Y si no lo oculto es porque hoy voy a ser crítico con una decisión de su gobierno. Si fuera para apoyarlo, no aclararía que. Pero en esta segunda parte del programa, recién analizamos el viaje de Xi Jinping, ahora el anuncio del presidente Petro sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Y lo anunció allí. Es decir, en el marco del Día de los Trabajadores, enfrentando protestas por la política de salud, por la política laboral, por la política de previsión social, el presidente Gustavo Petro participa por primera vez en la historia de Colombia en el acto del 1 de mayo
y allí anuncia que rompe relaciones diplomáticas con un país. Olvidémonos por un minuto que se trata de Israel, así podemos todos, de alguna manera, abstraernos de nuestra simpatía con un bando o con otro que hay en este conflicto del Medio Oriente. Yo me pregunto, primer cosa, de más sencilla a más compleja, ¿es el lugar adecuado para anunciar una política de Estado, de ruptura de relaciones diplomáticas con un país el 1 de mayo, Día de los Trabajadores? Yo creo que no. Estoy dando mi opinión, puedo estar equivocado. Pero después me pregunto, ¿es adecuado romper relaciones diplomáticas con un país sin haber consultado o informado o advertido a la totalidad del espectro político del país? Yo creo que no. Yo creo que las políticas de Estado son muy delicadas, son decisiones que tienen que trascender el mandato de un presidente. No puede ser que la gente diga, bueno, si pierde el partido más progresista de las próximas elecciones después de Petro y vuelven a ganar los de la U o ganan los conservadores, ¿verdad? Se establecen relaciones diplomáticas con Israel, si no, no. No, los estados tienen que tener políticas. El canciller Luis Gilberto Murillo, después del anuncio de Petro, fue abordado por la prensa y la verdad es que no tenía muy claro qué contestar. Lo primero que dijo, con todo respeto, lo primero que dijo el canciller Murillo, había que escucharlo para saber que no era cierto. Dijo, esto no me tomó de sorpresa. Había que ver la cara de sorprendido que tenía. Esto ha sido madurado, estudiado, discutido en los últimos 8 meses. Qué raro, ¿no? Porque no parecía saber, pero además porque hace 8 meses no había empezado el conflicto entre Israel y, yo hago la cuenta, empezó el 7 de octubre a noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Una semana después se cumplían 7 meses, pero hace 8 meses que estaban estudiando la ruptura de relaciones diplomáticas. El canciller de la República se puede equivocar por un mes cuando supo que se rompían relaciones diplomáticas. Pero luego la prensa le pregunta al canciller Murillo sobre el alcance de esta decisión y el canciller Murillo dice, hemos comunicado la información a todos los subsecretarios, allá hay un canciller, un ministro de Relaciones Exteriores, varios vicecancilleres, a todas las vicecancillerías a los efectos de poder tomar las medidas y hacer una ruta de los pasos a seguir. Advirtió, sí, como corresponde, para que nadie se sienta desprotegido, ni los ciudadanos israelíes que estén de visita en Colombia, ni los aproximadamente 8.000 ciudadanos colombianos que viven en el Estado de Israel, que las relaciones consulares se mantendrán intactas. La reacción de Israel no se hizo esperar mucho y el canciller Israel Katz, bueno, yo no sé si a los más belicistas de Israel estas cosas no los ayudan. Entonces me hago la última de las preguntas referida a la decisión de Colombia. ¿Corresponde romper relaciones diplomáticas? Yo, en lo personal, que le he dedicado a esto mi vida desde que tengo 18 años, 17 años y tengo 71. No. Cuanto más grandes son las diferencias entre los estados, más hay que apostar a la diplomacia. Y si no hay diálogo, más diplomacia. Y si hay confrontación, más diplomacia.
Y si hay enfrentamientos en los organismos multilaterales, diplomacia, diplomacia, diplomacia y más diplomacia. Para eso es la diplomacia. Hacer diplomacia con un Estado amigo, que solamente tenemos cosas para darle las gracias y para felicitarlo, sí, eso es para cualquiera. Cambiar las relaciones diplomáticas en medio de la adversidad. Ser capaz, como hizo Sudáfrica, de denunciar al Estado de Israel en la Corte Internacional de La Haya y mantener los vínculos diplomáticos, eso es lo que es difícil. Ese es el desafío. Entonces yo tengo derecho a preguntarme legítimamente, con el aprecio enorme que tengo por el presidente Gustavo Petro, ¿fue un problema de diferencias insalvables las que llevaron a romper relaciones diplomáticas? ¿O era un tema de un frente interno, ya que las protestas desde el lado izquierdo venían muy intensas? La prensa internacional estos días ha cometido algunos errores informativos, yo no sé si porque no se preparan o deliberadamente, ¿no? Pero, por ejemplo, dijeron que Israel había sido denunciado por la Corte Internacional de Justicia con una orden de captura contra el presidente del Estado de Israel. Eso es diplomacia, pero no fue la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia no tiene competencias penales. La Corte Internacional de Justicia está tratando la acusación de Sudáfrica contra el Estado de Israel por genocidio y racismo. Se pronunciará. Eso es la Corte de... Pero en La Haya también funciona otra Corte Internacional, que es la Corte Penal Internacional. Y esta es la que de oficio, ante la denuncia de la Fiscalía, ha anunciado que libró orden de captura contra el primer ministro, el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Estos han respondido que Israel no es parte del acuerdo de la Corte de La Haya. ¿De cuál de las dos? Pero yo recuerdo que el tratado que crea la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, que es la corte que también funciona en La Haya, pero cuyo estatuto es el Tratado de Roma, establece que ésta puede actuar en los territorios de los países que la han firmado y ratificado. Vale decir, si el primer ministro Netanyahu viene al Uruguay, nosotros somos parte del tratado y lo pueden detener acá. No es por nacionalidad, sino por el Estado donde tiene competencia la Corte. Y la otra cosa que yo quiero recordar, porque si no vamos a ir en esto sin rumbo. ¿Por qué se crea la Corte Penal Internacional con sede en La Haya? Porque no había un mecanismo para darle la juridicidad a situaciones como los famosos juicios de Nuremberg, pedidos por la diáspora judía primero y el Estado de Israel formado en el 48. Los juicios de Nuremberg para juzgar a los criminales nazis. Por primera vez el derecho penal internacional se hace retroactivo porque no había normas. Ahora hay normas. Las tenemos que respetar todos. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el lunes próximo para volverla a pegar juntos, uruguayos y argentinos, una mirada al mundo.